fundamentales en la cual están en el archivo. ¿Ya? Ahora vamos a ver otras cositas, ¿ya? Vamos a ver. Respiren un poquito. Vamos a, vamos a ver, antes de entrar a eso, voy a explicar un poco de que, cómo se forman las instituciones, ¿ya? Las instituciones, cómo se forman en el mundo. Es decir, antes de las instituciones, ¿qué existía? Le voy a explicar a través de un mito griego de Prometeo, ¿ya? Que es bien interesante ese mito griego de Prometeo. Sé que Prometeo en la mitología es el descubridor del fuego, pero hay varias versiones. El mito puede ser escrito por un autor, por otro autor, y, y bueno, tiene diversas versiones. Pero lo interesante que los mitos explican, a diferencia de las leyendas, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Es una pregunta difícil, no es una pregunta fácil. El mito explica el origen de las cosas, de los animales y de las instituciones, incluso, en las sociedades tradicionales. En cambio, la leyenda hablan de simplemente episodios históricos, eventos históricos de personajes, pero no explica el origen, por ejemplo, de Cusco, el origen del maíz a través de los huesos del fémur de los dientes de Purimaya, y sí, todo el sentido mitológico que hay sobre cómo se origina la mujer, cómo se origina el hombre. Ese es el mito, la leyenda es diferente. Y vamos a basarnos un mito que habla de Prometeo. Prometeo, los dioses del Olimpo, le dieron una tarea importante para dar facultades a los seres vivos de este mundo, de la Tierra, ¿no? Le dieron facultades. Entonces la facultad, algunos animales, lo puso como animales cazadores, como los águilas, y le dio la facultad de la vista, por ejemplo, y del vuelo. A otros, como el leopardo, le dio la facultad de la velocidad. Y a los animales de presa, como los roedores, le dio la facultad de esconderse y de ser rápido para poder huir, que no sea fácilmente cazado. Y los roedores se reproducen en gran mayoría, mientras que los cazadores simplemente es más difícil su reproducción. Estamos hablando de 400 antes de Cristo. Y adivinen que Prometeo, al último que le dio esas facultades, fue al hombre. Dijo, ¿qué facultades ahora damos al hombre? Es un personaje muy vulnerable. ¿Qué facultades se pueden imaginar? Ser cazador no tiene garra, ni pico, ni buena vista. Su inteligencia, su astucia. Inteligencia y astucia. Pero los animales pueden ser muy inteligentes. El pensar, el razonar. El pensar. El elegir. Ya, el elegir, por ahí vas. Y para elegir, ¿qué necesitas tener? Raciocinio. El habla. El habla. Conciencia. Se dice que los animales pueden tener cierta raciocinio, pero los griegos... Inteligencia. Le dio más que inteligencia, no basta la inteligencia porque los animales son muy inteligentes en el momento de cazar. Habilidad. Le dio un aspecto, ¿ya?, que hace que nosotros podamos convivir entre nosotros. La sociedad, ¿sí? El amor. Ahí, antes de la sociedad, el amor. Interesante. No mal. Liderar. No, le dio la facultad, ¿de qué, señores? De la política. La política entendía como bien común.
Estamos hablando de 400 años de... Si el hombre, por más inteligente que sean las personas, por más raciocinio que puedan tener las personas, y eso está demostrado, ¿no? Si no tiene una política de forma de convivencia, estamos muertos, si no hay el bien común. ¿Ya? Pensado hace 400 años antes de la presencia de Cristo. Entonces la política entendida como bien común, no como ahora entendemos una cuestión de partidarias, de grupo de poder que buscan prebendas y buscan provecho del Estado, sino el bien común de la sociedad, como dice, la política. Entonces, para formar política, el mismo Platón define que hay instituciones políticas, gobiernos y instituciones que pueden ser creadas por gobiernos de tipo, a ver, vamos a ver, ¿ya? Las instituciones pueden ser creadas por gobiernos de tipo, ¿ya?, aristocrático. Su degeneración, la oligarquía. Yo mismo me equivoqué, ¿ya? Oligarquía he puesto. Siempre hay estos errores tipográficos, ¿ya? ¿Qué significa la aristocracia para Platón en la política? Que dice que las instituciones pueden ser creadas por gobiernos de tipo aristocrático. ¿Y qué es un gobierno aristocrático? Decía Platón. ¿Por los reyes? ¿Por un No, rey no, supremo? el término aristocrático, por eso te digo, vamos a estudiar Una clase. A ver, los historiadores, Con gente de dinero. no Era una clase necesariamente. social. ¿Ah? Era una clase social. Puede ser una clase social, pero puede tener clase. Para la aristocracia no importaba, para la aristocracia griega no importaba si tuvieras dinero. Profesor, disculpe, si no me equivoco, ¿era por su sabiduría, por su intelecto? En la época de los griegos, exactamente. Tratando de ¿Ya? persuadir a En la los época de los ciudadanos. griegos, la aristocracia es el gobierno de pocos en bien de la mayoría. Después se ha convertido a una cuestión de clase, un gobierno, incluso una clase aristocrática intelectual con dinero puede pensar en el bien común de todos. Así pensaban los gobiernos civilistas en el Perú. El gobierno civil, el partido civil decía, hay que ser un gobierno de pocos, intelectuales, productores y exportadores para el beneficio de la mayoría. Y puede funcionar bien un gobierno de pocos que tengan interés en beneficiar a la mayoría. Pero cuando se degenera, decía Platón, es cuando se convierte en una oligarquía. ¿Qué es una oligarquía? Es la degeneración de un gobierno aristocrático, de una institución, o sea, de un gobierno aristocrático, es diferente. Va a crear instituciones, poca gente va a crear instituciones para beneficiar a la mayoría. La oligarquía, ¿qué vendría a ser? Si es su degeneración del mundo aristocrático. Lo contrario, sería para buscar algunos fines Lo contrario, personales, económicos. Ya. Entonces quiere decir que esta oligarquía es un gobierno de pocos para beneficio de ellos, nada más. Para obtener ganancia de ellos. Ya vemos, a veces tenemos esas actitudes oligárquicas, ¿ya? Es decir, unos pocos, debe ser los pocos que benefician a la mayoría, unos pocos se benefician ellos solos. Y lo tuvimos acá en casos actuales, como por ejemplo, ¿qué?
El gobierno de Alan. Puede ser, pero más cercano a la actualidad. Por ejemplo, unos pocos tenían el oxígeno del Perú y lo elevaron ¿a cuánto? 4.000, 5.000 soles. No más, así, Claro, sí. Pero beneficio el KN, ¿cuánto costaba? ¿Se acuerdan? 30 soles. 30 soles. No, cuando se inició la pandemia llegó a costar una caja 400 soles. 400 soles. Claro, pero la Claro. unidad es 35. Para esto sería una aberración, sería para Platón, porque eso no podía ser un buen gobierno aristocrático. Esto es una oligarquía, donde las personas se benefician nada más, es un comercio oligárquico. ¿Ah? Entonces, sí Pues hay se una... benefician sin importar el tema La económico mayoría. de los demás, simplemente Exacto. de ganancia nada más. Donde Claramente, pesa más el valor monetario. exacto, y no es que ellos están pensando por ganar su propio dinero. ¿Tú crees que eso pasó en Estados Unidos? ¿Qué le dijeron a las fábricas? Le dijeron, por eso tiene que tener un gobierno fuerte. Le dice, bueno, si ustedes no me hacen, ustedes que hacen carro, ahora me tienen que hacer ventiladores de oxígeno. Si no me lo hacen, ya sabe lo que le pasa. Y las boticas, las farmacias, se ofrecieron a vender todos los KN posibles y toda la distribución de las vacunas posibles para que la población norteamericana estuviera a salvo. ¿Crees que hicieron eso? ¿Crees que aumentaron un sol más sus remedios? No. Entonces tenemos esa tendencia de aprovechar. Acá nada más cualquier huelga, cualquier cosa que pase y el comercio comienza a aumentar terriblemente los productos. Los papeles higiénicos, ¿se acuerdan? De transporte, profesor. Transporte, todas esas cosas. Ya. Ahora Es la vamos a política ver del más vivo. qué es una monarquía. ¿Qué es una monarquía? Y está regido por un monarca, un rey. Un rey, muy bien. Ahora sí, no es una aristocracia, no es un grupo. El monarca es absoluto. Pero el monarca puede ver por su pueblo, puede luchar por su pueblo. ¿Han visto El Señor de los Anillos? Sí, yo sí. Gandalf, por ejemplo, ¿no? El rey protege contra los orcos que vienen, estos seres mutantes que quieren desaparecer a la raza humana. El rey sale, pues muere, pues sale el primero que sale a luchar. El rey salía a luchar adelante. El honor era importante, defender a su comunidad, hacer castillos para defender a los toros ciervos. Ahí defiende. El monarca puede tener un ambiente paternalista y protector, pero su degeneración es la tiranía. ¿Ya? Donde solamente se ve los caprichos del monarca y no ve el bien común que es la política. O sea, tanto la aristocracia y la monarquía para el Platón no está mal que sean estos gobiernos de reyes o de un grupo de personas. El problema es su degeneración. Y la degeneración entra en una tiranía en el caso de la monarquía, ¿no? Se convierte en un dictador, se convierte en uno que quiere beneficiarse, quiere tener un megalómano, que crea guerra simplemente por una mujer, crea guerra porque no le parece bien tal personaje. Así de caprichoso eran las guerras, por mujeres, por un pedazo, por una competencia, mandaba a todo un pueblo a la guerra, a matarse por ello. Entonces eso es tiranía. ¿Ya? Recuérdense de Helena. A Helena todos se murieron por Helena, muchos, incluso los dioses entraron en esa pelea de la Odisea.
Eso es. La democracia sí es un gobierno de todos con su votación, pero puede llegar a una degeneración de la oclocracia. ¿Qué significa la oclocracia? Significa que a veces la mayoría aplasta a la mayoría y no conversa y no dialoga lo que Sócrates proponía. Conversar, llegar en consenso. La oclocracia casi se convierte en una dictadura de la mayoría frente a la minoría. Y a veces se utiliza la oclocracia, los gobiernos populistas. Señores, ¿ustedes conocen algo de Fujimori? Sí. Sí. ¿Ya? Llegó a tener un momento, un 70% de aprobación. Ganó abrumadoramente. Porque le entregaba a todo una comida, iba él, se metía por los zapatos, se metía en el campo y daba prebendas a las comunidades y comenzaba con carácter populista. El populismo suele ser muy utilizado como medio de aplastar al otro. Entonces, eso también Platón lo vio como un grave problema. Entonces, imagínense cómo cuando no se piensa, se crean instituciones, cuando degeneran, crean un tipo de institución y cuando se lleva con ideal del bien común, pues vas a crear instituciones que beneficien. Y eso depende de mucho de qué tipo de gobierno tenemos y qué tipo de concepción tiene este gobierno. Por eso se crean las instituciones, pero hay que ver que quien las genera, estas instituciones, son los tipos de gobierno. ¿De acuerdo? ¿Una pregunta hasta acá? ¿Le ha gustado la historia de Platón sobre la facultad de la política del hombre? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Y esta Sí, idea de los gobiernos así no le pareció interesante, sí, ¿no? Me interesa bastante. Sí, profesor. Ahora Sí, vamos a entrar a una parte dura, ¿ya? Esa dura es porque tenemos que, digamos, tomar un poquito de atención y, digamos, memorizar. Lo que hemos visto anteriormente podemos ver como parte de una cuestión histórica, pero siempre cuando establecemos categorías, ¿no? Categorías, necesitamos, acá no puedo ver el horario, la hora? Espérate. Ahora sí, son 9:39, tenemos una hora, menos de una hora, felizmente. Descansen un poco. Ok, gracias, profesor. Ya. La palabra toma cuerpo en latín a través de los verbos esteres, estere y sustantivos statum, constitutum y institutum, que significa poner, fijar, establecer, edificar, regular, organizar, instruir, enseñar y educar. Este es el palabra. Primero, ¿por qué somos latinos nosotros, estimados? ¿Por qué el Perú es latino, México es latino? ¿Por qué? ¿Hablamos el ¿Porque castellano? tenemos saoco? No, porque hablamos castellano. Ya, muy bien. ¿Y el castellano qué tiene que ver? Muy bien, señorita. Siga, por favor. ¿Por qué los franceses y los alemanes son latinos también? ¿Por qué pertenecen a la comunidad de los romances lingüísticamente? Miren, jóvenes,
Porque derivamos del latín. Derivamos del latín, muy bien, de la cultura latina que estuvo que hizo la Gran Roma. Las culturas de las colinas, como ustedes van a encontrar términos en el siglo XIX, en los archivos van a encontrar siempre palabras en latín. Y es porque supuestamente, tanto para los americanos y los europeos, nuestro origen para ellos, yo tengo, ahora se tiene otra mirada, pero para la época del siglo XIX, no estaba en el imperio de los incas. Estaban sus orígenes en la gran cultura que había formado Roma, las comunidades y las colinas latinas, como Palladio, Vaticano, Lacio, son las grandes colinas que forman los grupos étnicos latinos con la lengua latina, que van a derivar en sus versiones como alemán, como francés, y tienen la estructura casi igual de verbo, predicado, cosa que en China no tiene, ni los japoneses ni China tiene la misma estructura. A su vez, el latín viene de la India. O sea, la India le ofreció un lenguaje a los europeos en la historia, pero ya con el latín es el origen, el conocimiento histórico de dónde proviene, ¿no? Y entonces casi siempre no van a encontrar ninguna mención en quechua. Casi siempre van a encontrar menciones de latinismo, porque se pensaba que el latín es nuestra madre de todas las culturas. ¿Qué piensan los cusqueños? Terrible, ¿no? Así pensaban, así de alienados estábamos. Pero nuestro lenguaje, indudablemente, el castellano, como lo dice muy bien la señorita, es latín. Entonces, por eso que siempre buscamos este origen, coger, pero las instituciones hay teorías de cómo se establecen las instituciones de acuerdo a concesiones. Para unos, desde la sociología, ver cómo se crean estas, cómo se establecen, cómo se consignan, cómo se establece, cómo se organiza, cómo se educa a partir de la concepción sociológica, desde la sociología. O sea, la sociología establece un criterio para formar las instituciones.